Señor Padre Santo, colocamos este mensaje delante de tu presencia, que sea tu palabra haciendo cambio y transformación en nuestras vidas, como lo veíamos, Señor, en el video, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12. Hoy vamos a estar mirando algunos versículos bíblicos del libro de Éxodo. Éxodo, segundo libro de Pentateuco y segundo libro de la Biblia. Y dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12, voy a leer versión PT. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Éxodo 3, 8. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 9. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y Dios le respondió: irás, porque yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorar a Dios en este monte. Amén y amén. Éxodo versión PDT. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la preparación para salir de la esclavitud. Nosotros encontramos en este versículo, en la cita bíblica que acabo de leer, que hubo algo, si ustedes lo notaron o qué creen ustedes que fue, que hubo algo que hizo en cierto momento mover a que Dios hiciera una acción. Tocó algo y eso fue lo que hizo, aunque Dios estaba viendo, pero además de ver, hubo algo que llegó o que ocurrió, que hicieron los israelitas y que hizo que Dios se moviera. ¿Qué fue? Vea el versículo 7. El clamor. El Señor dijo, versículo 7, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Versículo 8, ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo. Nosotros debemos saber que algo que hace parte de la preparación para poder salir de una situación difícil, de la esclavitud en la que podamos nosotros estar en algún momento de nuestra vida, tiene que ver precisamente con la oración. En todo lugar, si usted quiere llegar al reino espiritual, penetrar, salir de lo material y buscar a Dios, no puede hacerlo a través de lo material. Usted tiene que hacer un acto que tiene consecuencias espirituales, o que tiene un gancho espiritual, o que tiene un puente espiritual. Y esa herramienta para poder tener acceso a lo espiritual se llama oración. Por cualquier lado por donde usted llegue, busque o mire, Dios se mueve a través de la oración. Así que la oración mueve la mano de Dios. Y lo dice, por ejemplo, Mateo 7:7, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sigue diciendo: porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hay que moverse, pero también hay que orar. Las dos cosas tienen que venir de la mano. Y eso tendrá que ser una constante en la vida del cristiano todo el tiempo. La oración, ¿qué es? Pues hablar con Dios, hable con Dios. Hay muchos modelos de oración. Usted puede comprar un libro de oración y encontrará muchos modelos, muchas maneras de hacerlo. Ahora, vemos aquí que Dios dice: voy a hacer una acción. Y cuando dice Dios, voy a bajar, voy a visitar a mi pueblo, voy a esto, uno dice: uy, bueno, salió el Señor. Y una vez se espera así: bueno, Señor, espero tu salvación. Y uno espera como que
Dios salga del trono donde Él se encuentra y venga y se meta directamente así, literalmente a su casa, en un cuerpo esto y haga. Entonces, aquí dice las Escrituras que Dios dijo, voy a bajar, pero Dios, la manera de bajar de Dios, dice que Él llama a una persona. Entonces, cuando Dios baja para solucionar tu situación, Dios puede utilizar situaciones y también Dios va a usar personas. Y posiblemente la persona que va a usar para arreglar la situación en tu casa seas tú. Así como pasó con Moisés. Hay situaciones, claro. Por ejemplo, a veces aquí vemos que cuando tú miras todo el contexto de cómo fue llamado Moisés, dice que a Moisés estaba buscando una ovejita. Y él se fue a buscar a esa oveja y encontró un arbusto, una zarza que ardía, pero él se quedó mirando y dijo, ve, eso no se consume, no se quema. Dios estaba usando ahí situaciones. A veces Dios también puede utilizar, por ejemplo, encontrarse dinero. Va usted orando, clamando, necesita una solución financiera y puede ir por la calle y se encuentra dinero por la calle. A veces Dios puede usar el clima también. Puede usted estar orando, la gente en el campo orando, y Dios puede hacer que vengan las lluvias o que se alejen las lluvias. El trabajo. Cuando uno a veces necesita también finanzas, pues la Biblia dice, el que no trabaja no coma. Entonces Dios puede abrir también las puertas abriendo un trabajo. Una herencia inesperada es también otra situación que Dios permite. Yo conocí un caso real de una joven que ella desde pequeña fue abandonada por sus padres. Ahí no entraría uno a juzgar, a decir esto, lo otro, eso pues ya cada persona le rendirá cuentas a Dios. Pero lo cierto es que la familia de esta mujer, ellos tenían también, habían más hijos, y no sé por qué, pero pues ellos decidieron como no encargarse de ella, o no sé, pues una palabra, como les digo, no quiero usar palabras duras porque yo no sé qué fue lo que a ellos los movió, pero lo cierto fue que, digamos, se alejaron de su hija. Y ella rodó y rodó en varias familias cuando a veces hemos hablado con esta persona y ella comienza a contar y dice lo que pasó de un lado de uno para otro. Y ya en su edad adulta, esta mujer recibió una herencia. Y lo paradójico es que esta herencia no fue de sus padres, de los que la tuvieron, sino que le vino una herencia de otras personas. Y con esta herencia ella pudo adquirir el terreno para poder construir después su propia vivienda. Entonces son situaciones donde Dios llega y utiliza. Pero aquí nosotros vemos también que Dios en este caso llama a Moisés. Dios le dice, voy a liberar a mi pueblo. Y Moisés dijo, ese es mi Señor. Y le dijo Dios, Moisés, pero te voy a usar a ti. Como que ahí Moisés ya se frenó. Y Moisés comienza a tener una conversación con Dios donde Moisés le saca una cantidad de excusas hasta que el Señor le dice, no, y Dios le hace unas señales y Moisés dice, bueno, está bien, voy a ir. Entonces quiero que tengas en cuenta que así como Dios usa situaciones o circunstancias que son herramientas, Dios también usa personas. Y en este caso tú y yo somos herramientas en las manos de Dios. Así una vez diga, pero yo cómo, yo cuándo, pero es que yo no sé, pero es que los que saben son otras personas, pero es que a otros Dios sí escucha. Cuando a Dios se le mete una persona aquí para usarla para sus planes y propósitos, Dios es el que sabe por qué escoge a esa persona. Así que tú y yo somos herramientas en las manos de Dios. Cuando Dios, por ejemplo, me llamó para conocerlo, no fue ni visitando ninguna iglesia cristiana. Aún más, yo estaba metido en otras filosofías muy diferentes del cristianismo. Y tremendo Dios, porque estando haciendo todo eso, a través de una profetisa, el Señor le muestra a mi madre que ella, ese día ya fue a una reunión en un hogar, en una casa, y llegó a la mujer y dijo, miren, yo no quería venir hoy acá porque estaba enferma, tenía esto, tenía lo otro, o sea, y el Señor comenzó a llamar a la mujer, hija, necesito que vayas a la reunión, y la mujer le decía, pero Señor, es que tú sabes, mira que estoy así enferma, mira que tengo esto, que tengo,
Y cuenta la profetisa, porque nosotros después tuvimos la oportunidad de hablar con ella y decía, mire, yo ese día, mire, en realidad estaba tan enferma que yo decía, ay, Señor, pero dame el día de hoy de licencia, Señor, dame esto. Y me dijo ella, yo fui a esa reunión porque el Señor fue el que me insistió. Me dijo, hija, necesito que hoy vayas. Y estando ya mi mamá, era la primera vez que iba y fue la única vez que fue a esa reunión. Y apenas esta profetisa vio a mi mamá, aunque habían más personas, estaba toda la casa llena, pero ella le dijo, mire, hoy yo no iba a venir a este lugar, pero el Señor por usted fue que me hizo venir. Igual tiene un mensaje para usted específico. Y ahí le hablaba y le decía, mire, me decía, a su esposo lo van a intentar matar, pero no se afane, porque a su esposo lo van a intentar matar, pero él se va a salvar. Pero producto de ese intento de asesinato, ustedes van a tener que irse a una ciudad muy grande. Me dice, Dios me está mostrando en visión una ciudad muy grande, pero no sé cuál es. Me dice, pero cuando ustedes lleguen a esa ciudad, me dice, Dios se va a encargar de que sus hijos le conozcan y le sirvan. Mi mamá pues escuchaba eso y decía, pero ¿sí sería para mí eso? Porque mi mamá nos conocía a todos. Y ella sabía que nosotros estábamos en otros cuentos, creíamos en Dios, pero estábamos en otros cuentos. Y mi mamá, que sale de esa reunión, va llegando a la casa y le dicen a su esposo, le acaban de hacer un atentado y lo mataron. Pero ella se acordó la palabra y dijo, no, él no lo pudieron haber matado, porque esa señora que es sierva de Dios dijo que él iba a vivir. Y a su esposo le dieron 5 balazos y lo mataron. Y mi papá se salvó de esos 5 balazos. Él está vivo. Y eso hizo que nosotros, que vivíamos, teníamos una vida cómoda, no éramos multimillonarios, no, pero teníamos nuestra casa, estudiábamos en buenos colegios, teníamos dinero, buena ropa, digamos que de todo ese sector de ahí de la cuadra éramos la familia bien. Y nos tocó dejar todas esas comodidades y venirnos. Así son los planes de Dios, cuando Dios lo llama a uno. A veces uno quiere que Dios lo llame de otra manera. Y en el caso de nosotros nos tocó dejar comodidades y comenzar. Y llegamos acá y uno va a pensar que allí en el aeropuerto estaba un ángel esperando. Nos dijo, oh sí, el Señor ya me dijo que ustedes venían, vengan que los llamo, ¿no? Y pasaron varios años y tuvimos que buscar trabajo. Y mi mamá después se fue para otra ciudad con mi hermana menor y nos tocó comenzar a buscar trabajo. Y bueno, Dios se encargó de que conociéramos personas que nos llevaran a los pies del Señor. Y comienza allí toda esa historia. Pero Dios me salvó muchas veces de morir, estando en el mundo, pero porque Él tenía un plan. Y uno diría, oiga, pero ¿por qué ese Junior, si va a hacer lo malo, si sale de su trabajo y va a hacer lo malo, y por qué le pasa la muerte? Yo iba y veía como a gente a mi izquierda y a mi derecha, en lugares, zona roja de Bogotá, les hacían cosas y a mí no me pasaba nada. Lo máximo por ahí que de pronto que le quitaran a uno un reloj o algo así, pero nunca. Yo me decía, tremendo. Y yo hoy estando, yo digo, uy Señor, yo la verdad era para que ya no estuviera en este planeta. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Y no le servía, ni leía la Biblia, ni nada. Y Dios ahí guardándolo. Hasta cuando llegó el día que tenía que llegar. Y Dios dijo, listo, ya hoy se tiene que cumplir. Entonces, uno a veces no sabe, gente que uno ve, que pueden hasta estar por la televisión y dirá, no, esa gente está más perdida, más endemoniada. Y después uno a veces hasta músicos satánicos uno escucha que se convierten al Señor y luego dan su testimonio de que le están sirviendo a Dios. Así que, imagínense, si Dios pensó en mí cuando yo ni siquiera estaba en una iglesia cristiana y estaba haciendo todo lo opuesto de lo que hace un cristiano, pero ya el Señor tenía un plan. Usted no sabe Dios qué puede hacer con usted. Dios me llamó cuando yo no sabía ningún versículo, cuando no tenía ninguna Biblia. Cuando usted por lo menos llega y la tiene, está acá. Dios puede hacer más con usted que conmigo, porque del lado mío, o sea, nada, es que nada. Entonces, ahí
le dejó esa inquietud. Tú y yo somos herramientas en las manos de Dios. Y entonces siguen las escrituras allí en Éxodo 7, versículo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor, versión PDT. Y el Señor le dijo a Moisés: mira, harás como si fueras Dios ante el faraón, y tu hermano Aarón será como profeta. Dirás lo que yo te diga, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el faraón se ponga terco, y haré muchas señales y maravillas en Egipto. Y el faraón no te va a escuchar, y entonces voy a castigar a Egipto, y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Y en ese momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. Las misiones de Dios o las soluciones de Dios no siempre son rápidas, no siempre son fáciles. Hay testimonios que uno escucha que llegó una persona, le oró al Señor en la noche y en la mañana ya tenía todo solucionado. Pero hay otros caminos que no son así. Hay otros caminos donde la solución no es de la noche a la mañana. Y aquí encontramos nosotros, y es tremendo, porque uno diría, no, ¿eso qué va a ser de Dios? Pero, Dios le dice, mire, Faraón, Moisés, Aarón, yo necesito que ustedes vayan delante de Faraón y ustedes le van a decir esto a Faraón, pero Faraón no les va a hacer caso. Y a veces me dice, pero Señor, yo le estoy hablando a mis familiares y no me hacen caso. Yo le estoy hablando al vecino de al lado, fue a 1 o 2 reuniones, pero no hace caso. Yo le estoy hablando de tal, mire, es voluntad de Dios que usted le hable a las personas, punto. Pero a veces uno en esto quiere hacer, ahí sí, entró al área comercial, como las ventas, ¿no? Que una llamada y ya, la venta. Pero en el reino espiritual, vea usted, aquí está venta. Dice el Señor, mire, usted vaya y le vende a Faraón este producto, pero Faraón le va a decir que no, pero no importa, vaya. Pero Señor, voy a perder tiempo, plata, dinero, ¿para qué tú me mandas algo que no va a tener fruto? Son las cosas de Dios. Dios a veces lo manda a uno a cosas donde no va a haber, entre comillas, un fruto. Uno, por lo menos desde el punto de vista humano, lo ve así. Pero así fue, llegó el Señor y le mandó a Moisés a decir que fuera e hiciera eso, y ya le dijo lo que iba a ocurrir. Entonces, los caminos, las misiones de Dios o los caminos de Dios no siempre son rápidos y fáciles. Que lo iba a poner bien terco. Señor, pero mira el que me tocó. Señor, pero mira los hijos que tú me diste. Dios sabrá por qué. Dios le dirá, usted sea luz. Pero Señor, es que mira que yo lo trato bien, y yo los trato bien, y yo esto, y soy amable con ellos, y mira cómo son de ásperos conmigo. Entonces es cuando usted va a recordar esta charla. Ay, ¿verdad que el pastor nos dijo que Dios mandó a Moisés y a Aarón y que el faraón se iba a poner terco y que les iba a decir que no? Ahora bien, dice Éxodo 7:10 al 13. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón tal como el Señor les había ordenado, y Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente, pero el bastón de Aarón se comió a los otros bastones. Y el faraón se puso como terco y no los quiso escuchar tal como el Señor lo había dicho. Tenga en cuenta que el enemigo imita los actos de Dios. El enemigo imita los actos de Dios. Hay personas que de pronto dirán, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo fui allá donde un brujo y ese brujo me dijo lo que iba a pasar, y así como está sucediendo, así eso, entonces mejor voy a seguir yendo al brujo porque allá el pastor no me dice lo que va a pasar en la semana. El enemigo imita. Aquí dice que mandó a llamar a los hechiceros para que hicieran lo mismo que había hecho con Aarón, que el bastón se le convirtiera en serpiente. Pero dice que la serpiente o el bastón que tenía Aarón fue más poderoso que los otros. Entonces, claro, uno tiene que cuidarse mucho de a quién visita, a quién frecuenta. Y claro, a veces usted irá a tal lado, uy no, oigan, es que fulanita de tal fue que le leyeran las cartas, y le leyeron las cartas y eso le salió. Eso no es nuevo. El enemigo, los hechiceros, los brujos
siempre están imitando desde la antigüedad. Así que pilas con eso, no se fíe. Inclusive, las riquezas y los bienes de los malvados, no te fíes de ver la prosperidad material de las personas. El enemigo también le ofrece. Usted va y mira cantantes que no siguen a Dios, y eso tienen fama y plata y buenas casas y buenos carros, pero no siguen a Dios. Entonces el enemigo en esas cosas, usted no se deje, ay, pero es que esa persona tiene toda esta cantidad, pero es que usted no sabe por dentro cómo está el alma y la familia de esa persona. Si en realidad vale la pena sacrificar la paz de Dios o un llamado de Dios o un propósito de Dios, muchas veces por tener una fachada. Entonces usted lo va a ver aquí en la tierra, y de pronto usted vendrá, oiga, pero pastor, ¿por qué si tal persona que llega y que hace lo malo y uno ve como que tiene plata? Los que estuvieron al comienzo en la reunión de oración vieron la cita de Isaías, y ahí está la respuesta, y el Señor ahí la va en la palabra. Entonces usted verá, oiga, pero el árbol de los impíos cómo da fruto, pero también dice las Escrituras, pero al día siguiente se secó. Mientras que con los cristianos no pasa, el fruto que Dios nos da a nosotros no se seca al día siguiente. Dice que los que estamos en Cristo Jesús somos como árbol plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace va a prosperar. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, las riquezas y los bienes de los malvados, no te fíes de ver la prosperidad material de ese tipo de personas. Y seguimos en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículos 9 y 10. Y el Señor le dijo a Moisés, el faraón no le prestó atención a lo que le dijiste, para que así yo pudiera mostrar mi gran poder frente a Egipto. Esa es la razón por la cual Moisés y Aarón hicieron todos esos milagros frente al faraón, y por lo cual el Señor hizo que el faraón fuera tan, ¿qué? Terco, de no dejar ir de su tierra a los israelitas. Pero tremendo esto, mire, aunque Moisés y Aarón sabían que el faraón iba a ser terco, pues Moisés y Aarón eran más persistentes que la terquedad de faraón. Y para que usted pueda también escapar de la esclavitud, Dios le necesita formar un carácter donde usted no ande retrocediendo a cada rato, sino donde usted avance y avance. Y aquí iban las plagas, y el Señor mandaba plagas, y el faraón nada que hacía caso, y vuelve a Moisés y Aarón a coger impulso, y vuelve a Moisés y Aarón a coger impulso. Y a veces a uno le podrá parecer, pero Señor, estoy cogiendo impulso, ¿y qué pasa? Y estoy cogiendo impulso, ¿y qué pasa? Pero si Dios le dice, siga, siga, pues usted hágale, que en algún momento se va a ver el fruto, pero uno necesita aprender aquí a ser persistente. Contaba el Señor Jesús cuando se reunía con sus discípulos, y él decía, miren, hubo una vez una mujer ya anciana, que ella fue a presentar un caso a la justicia, y nada que le hacían caso. Esta mujer fue y se puso detrás del juez, y se puso detrás del juez, y dele detrás del juez. Decía, hasta que una vez el juez dijo, esta viejita ya me la está volando, voy a hacerle justicia con su caso antes de que pierda la paciencia. El Señor decía, así tenemos que ser nosotros en las cosas del Señor, insistir. Ahorita con mi esposa, Dios nos va a permitir ir, conocer aquí bueno, ella ya la conoce, yo sí no, en la parte de San Andrés vamos a estar unos días. Pero, ¿usted sabe cuánto tiempo? Le pregunto a usted a mi esposa. 4 años lleva ella orando para que como familia todos pudiéramos ir a ese lugar. Y ella comenzó a orar, que no se dio el primer año, Señor, no importa, seguimos orando. Y ore, no se dio el segundo año, no importa, Señor, seguimos orando. Y no se dio el tercer año, y dele. Y ya está, dijo, y Señor, 4 años para ir a conocer. Pero no se rindió, persistió, y eso tiene que haber en nosotros. Y dice también las Escrituras allí en Éxodo 12, versículos 12 al 14. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales, y voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Éxodo 12:14.
Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Y dice, versículo 26, salte ahí mismo al versículo 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Versículo 27, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. Y el Señor les dio esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que el Señor les mandó. Vean, después de todo lo que está sucediendo, después de las 9 plagas, de ver todos los israelitas que aún no había resultados, pero sin embargo, la actitud, dice que ellos, Moisés y Aarón dieron ese mensaje, dice que ellos adoraron. Cuando a veces usted sea así, que ponga música cristiana, coja allá en su radio allá y préndalo, busque donde están dando música cristiana. O usted mismo haga una inversión, tenga un dinero y vaya y cómprese un CD cristiano y llegue y póngalo allá en la grabadora y póngalo y escuche. O los que tienen internet, entre a YouTube, música cristiana para orar, y por ahí encuentra, o sea, ahorita hay una cantidad, y comience a meterse y entre en esa actitud de adoración, de alabanza, de rendirse delante del Señor. Ellos obedecieron con la actitud correcta. Porque es que a veces hay gente que obedece pero se queja. A veces, yo no sé si a usted le pasó alguna vez en la vida. Usted sabe el desempleo que hay en el país y lo complicado a veces que es conseguir un trabajo. Y a veces hay gente, está uno en su lugar de trabajo y llegan compañeros y llevan años trabajando y hasta ya pueden estar a punto de ir a pensionarse y están con una quejadera. Ay, es que esto no sé qué, y es que esto lo otro, y es que llegó, y es que esto. Y llega al día siguiente y lo mismo, se sientan, y es que no sé qué, y es que esto, y vea que fulanito hace, y el otro no hace, y el otro no sé qué, y vuelve. Yo digo, uy, una persona de estas 20 o 30 años, todos los días lo mismo, por un sueldo venir y quejarse. Hombre, pues dele gracias a Dios que está trabajando. Dele gracias a Dios que no tiene que salir a pasar unas hojas de vida rogándole a alguien por un puesto. Dele gracias que está en un lugar donde tiene unas prestaciones, o donde por lo menos está en un lugar donde no le toca, como una vez se ve esta gente que trabaja en la calle y eso está lloviendo o algo y uno los ve que tienen que cumplir sus metas y sus cosas por ahí mojándose, y Dios mío. Y dele gracias a Dios, y si usted es agradecido en lo poco, el Señor dice, bueno, muy bien, esa persona valora lo que le entrego. Otra vez en su casa cuando usted llegue, así no sea propia, pero bueno, tiene un lugar donde refugiarse de la lluvia. Entonces hay que obedecer, pero con la actitud correcta. Y sigue ahí diciendo el mismo Éxodo 12, versículo 29. Y a medianoche el Señor mató a todos los hijos mayores que habían en Egipto, desde el hijo mayor del faraón que estaba sentado en su trono hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. Éxodo 12:30. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron esa noche, lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón esa noche y les dijo, levántense y apártense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor tal como lo dijeron. Llévense sus ovejas y su ganado tal como dijeron, váyanse y rueguen por mí. Vea, y hay gente que después de que a uno le da palo, los llama, oiga, vaya y le pide a Dios. Los egipcios los apuraban para que se fueran porque pensaban, si no se van todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan, se amarraron con la ropa sus ollas sobre los hombros, y los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo, les pidieron joyas de oro y plata a los egipcios. Y el Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas, entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron, y así los israelitas se llevaron las riquezas de los egipcios. Miren, a veces las bendiciones del Señor o las órdenes del Señor, los llamados del Señor llegan en el momento menos inesperado. Aquí, ¿qué horas eran? ¿Era en la mañana o era en la noche cuando pasó esto? ¿Cuándo era? ¿Qué dice el versículo 29?
A medianoche normalmente uno está durmiendo. Y a veces uno como ser humano, no, es que cuando yo cumpla tantos años, por allá, cuando sea bien viejito, es que voy a servir al Señor. Esos son los planes de uno, y el Señor llega y ¡pum! Llama a la persona antes. Entonces, a veces uno tiene en la mente, no, eso, esto, y uno comienza a planificar. Y aquí llegó ya la orden del Señor. Y a veces Dios llega y está, conocí el caso de una persona, que llegaron, ellos estuvieron ahorrando para tener un lugar, una vivienda. Y ahorraron y lograron hacer el negocio en Metrópolis, un apartamento. Y cuando llegaron, cogieron, hicieron todo el negocio, toda la compraventa, llevaban como 2-3 meses viviendo en ese apartamento, cuando les salió una casa, una casota, yo estuve en esa casa, una mega casa, y el Señor les dijo, ya, se me van de aquí, pero Señor, si apenas llevamos 3 meses y apenas esto, no, ya la bendición de ustedes es afuera, es en otro lado. Y ellos, yo no sé cómo hicieron, no sé qué, pero, o sea, tuvieron que salir de ese apartamento recién compradito, porque la bendición no estaba allí, la bendición del Señor estaba en otro lado. Y de pronto a veces a uno le puede pasar, uno llega, está, hace todo el esfuerzo y no sé, compró esta mesa. Y de pronto hasta puede que la esté llevando ya para la casa y el Señor le dice, ahora ofrenda esa mesa porque tienes una mesa de oro más grande allá en el otro lado. Pero Señor, si la acabo, o sea, las órdenes del Señor son así. Aquí estaban ellos, dice que ellos no les dio tiempo ni de, o sea, todo lo que ellos iban a decir, ay, pero es que el coroto, mira este aquí que me lo regaló, ay, la biblioteca que me regaló fulanito, ay, esto, el Señor dijo, no, ya, salen ya. Y a veces hay gente que Dios la quiere sacar de la esclavitud de Egipto y la persona quiere andar con corotos. Y en el desierto, ¿qué va a hacer con corotos? Y el Señor, dígale que, ay, no, pero es que esto, el Señor dijo, no, ya, yo creo que hasta el Señor, o sea, yo creo que por eso Él también lo mandó así de repente. Porque el Señor diría, no, donde yo le decía a estos, ¿qué va a hacer en una semana? Ay, pero esto, ay, pero allá. Y comenzarán a irse con recuerdos. Y por eso el Señor ya fue así a la noche y dijo, ay, vea que ya viene el ángel de la muerte, vea que ya viene esto, y aprovechen que ya los egipcios le están diciendo que se vayan. Ya a ellos les tocó salir y dejar toda una cantidad de corotos ahí. Y eso a veces sí que cuesta. Cuando nosotros estamos haciendo allá aseo en la casa, entonces comenzamos, entonces abre uno de esos cajones, y hasta a veces uno mismo los abre, y esos son llenos de una cantidad, ¿y en qué momento me llené de esto? Entonces comienza, entonces uno va a comenzar y va a botar algo. Y puede que ese papel lleve 20 años. Ay, pero que esto fue no sé qué, y ya está mohoso, ya está todo, ya ni la letra se ve. Se ponen amarillos. Y uno, ay, pero esto, y luego va a mirar una otra cosa, y a uno le gustaría como andar con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, no, hay cosas que... Y aquí le pasó a ellos también, y el Señor dijo, rapidito. Y cuando Dios le dé la oportunidad de la bendición, hay momentos. Otro ejemplo que uno ha visto, el área laboral. Hay personas que han estado en trabajos donde están cómodos. Y tenía un jefe que él una vez nos dio, se reunió con varios de nosotros que le fuimos a preguntar, él estaba preocupado, era un jefe, tenía buen sueldo, buen esto, y se sentó. Y nuestro jefe, ¿y qué pasó? Dijo, ¿tú hay confianza con otros? Dijo, no, es que me hicieron un ofrecimiento laboral. Yo, ¿y eso, jefe? Y en otro lado dijo, sí. Digo, ¿y va a ganar más? Digo, pues no voy a ganar tanto como acá, pero ese me va a dar proyección internacional. Y al tener proyección internacional, yo sé que en 1 o 2 años mi sueldo va a ser superior que el de acá. Y entonces él estaba ahí, nos contaba, nos hablaba acerca de que a veces hay decisiones, no sé si él sea cristiano o no, pues pero en esa época era una persona decente, pero él nos decía eso, decía, miren, a veces uno para avanzar en la vida, a veces debe dejar la zona de confort, y de pronto en el momento puede que uno no vea los resultados que uno espera, pero a los 2, 3 o 4 años se va a ver y uno va a decir, valió la pena. Entonces, a veces en lo laboral uno se encuentra en un trabajo donde ya uno lo sabe hacer, donde ya está cómodo, donde de pronto nadie lo molesta, donde uno llega, y de pronto uno dice, uy no, pero es que si cojo el otro trabajo voy a tener más responsabilidad, voy a tener esto, y le toca a uno sentarse y comenzar a echar números, a analizar prioridades y decir, bueno,
Si yo sigo aquí a largo plazo, ¿qué me espera? Y si yo me cambio a largo plazo, ¿qué me espera? Cambiarse de ciudad. Es que yo nací en la tierrita, yo aquí nací, yo aquí me muero. Y entonces el miedo a lo desconocido, a ir a otra cultura, a ir a otra ciudad donde va a haber gente que es completamente diferente a uno y que a uno le toca adaptarse. Y uno, uy, pero Señor, es que cómo me voy a ir, es que ahí está el vecino de la tienda de la esquina que es tan amable, ahí está la señora que vende las empanadas, que me las deja fiadas y yo después le pago, y ahí está, Señor, y de pronto al otro lugar donde voy a ir, y uno a veces comienza como a amarrarse, y aquí fue, o es ya, o es ya, y les tocó. Pero ¿saben qué fue lo bueno? Después de esperar ellos, todos esos desplantes, de ver cómo los egipcios los maltrataban, de ver que ellos iban a que los dejaran salir y el faraón se ponía terco, después de ver todo lo de las plagas, después de ver una cantidad de cosas, al final, vean cómo salieron ellos. Y dice, Éxodo 12:36, el Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Usted guarde su testimonio, no importa lo que los demás le hagan, guarde su testimonio. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron, y así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. La Biblia dice, si te atacan, ve y ora por esa persona. Dios sabe por qué lo hace. Los israelitas aquí, y tenían a Dios de su lado, y ellos podrían haberse parado delante de los egipcios a ver qué es que vea, Dios de nosotros es el que le está mandando todas esas plagas, a ver, métase conmigo, a ver. Pero miren, los israelitas dejando que la mano de Dios se moviera, porque la Biblia también dice que cuando el enemigo de uno está mal, uno no debe alegrarse, no sea que Dios lo vea y a Dios le moleste eso. Entonces, guarde su testimonio. Al final dice que ellos se llevaron la riqueza de los egipcios. Persista. Dios le va a dar la victoria, pero persista. Dios le va a dar la victoria, pero haga las cosas con la actitud adecuada. No como quejándose. No como, es que esto. Haga las cosas. Créale al Señor. Lo que Dios le mande a hacer, hágalo. Así sea algo de lo más insólito. Pero es que, Señor, esto. Lo que Dios le mande a hacer. Y al final usted me contará. Y llegará y tendrá testimonio delante de la iglesia y dirá, ¿sabe que la Biblia funciona? Lo que Dios le dice a uno y lo que Dios le promete, Dios lo cumple. Así a veces uno diga, pero ¿y para dónde voy? Pero el Señor lo hará. Y en algún momento en esta semana, si algo le trata de tumbar la fuerza, acuérdese. Diga, Señor, tú lo hiciste con ellos y tú también lo puedes hacer conmigo, porque tu poder no ha menguado. Y si tú con poder sacaste a 1.000.000 de personas de un país, Señor, yo soy solo uno. No tienes que invertir tanta fuerza, Señor. Y Dios lo va a hacer. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar.